cordial saludo, mi nombre es John Jaramillo y vamos a revisar el siguiente caso en el cual la empresa donde laboramos desea incursionar en los contratos de colaboración empresarial y contratos atípicos y nos pide explicarle los siguientes tipos de contratos, definirlos, decirles cuál es su función económica, sus características y con ejemplos. Para poder definir cuál es más conveniente para el nuevo proyecto que se va a llevar a cabo de incorporar al objeto social de la empresa la exportación de calzado en cuero de babilla a países europeos. Vamos a hablar entonces del contrato de outsourcing. El término outsourcing es un término en inglés que significa subcontratar. En el ámbito empresarial se trata de un contrato de prestación de servicios entre empresas que tiene como objeto externalizar un proceso, bien sea operativo, administrativo o de otra índole, que la empresa contratante no puede llevar a cabo de forma interna, bien sea porque le falta capacidad operativa o porque incursionar en este le implicaría una alta inversión económica. Este tipo de contratos no están regulados en la ley colombiana. Sin embargo, son reconocidos por la realidad social y se basan en la libertad contractual y en la autonomía de voluntades, como lo expresa el artículo 1602 del Código Civil. El contrato es ley para las partes, por lo tanto no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. En este tipo de contratos pues existe un cliente o un usuario, que es el que es el contratante, existe un proveedor o un outsourcer, que es el que presta el servicio. El contrato pues tiene un alcance que consiste en aquel proceso que es el que se desea externalizar, tendría un valor que es obviamente el que va a pagar, se va a pagar por esa prestación de ese servicio y tendría unos plazos establecidos. Las empresas incursionan en este tipo de contratos porque se especializan en un área específica, se pueden dedicar entonces a esa área de especialidad y entregar digamos la operación de ciertos procesos que no hacen parte del objeto social de la empresa a otras compañías que son especializadas en esto. Es el caso, por ejemplo, si hablamos de una empresa de producción de alimentos que tiene su especialidad en esa producción de alimentos como tal, por lo tanto externalizaría procesos como pueden ser el tema de empaquetados con empresas que son especialistas en hacer paquetes. También el tema de distribución y comercialización o como se trata de procesos logísticos y temas de transporte. Entonces, para el caso de nuestra empresa sería una buena opción un contrato de outsourcing, teniendo en cuenta que si no es el área de especialidad, pues sería una manera efectiva de llevar a cabo, de incorporar ese nuevo negocio al objeto social de la empresa sin sacrificar su especialidad, continuar siendo muy eficientes y productivos y dedicándose exclusivamente a lo que es su área de especialidad. Buenas noches, mi nombre es Mariana Arboleda Franco. El segundo caso es el factoring. ¿Qué es el factoring y por qué es importante? El factoring es una herramienta financiera que le permite a las empresas obtener liquidez a partir de la negociación de sus facturas por cobrar. En esencia, en virtud de un contrato con una entidad autorizada para realizar operaciones de factoring, la empresa recibe de manera anticipada el dinero de su venta a cambio de asumir un porcentaje por concepto de descuento de dichas facturas. En el decreto 2669 del 2012, el 21 de diciembre, dice: por el cual se reglamenta la actividad de factoring que realizan las sociedades comerciales, se reglamenta el artículo 8 de la Ley 1231 del 2008. Se modifica el artículo 5 del decreto número 4350 del 2006 y se dictan otras disposiciones que son las que legalizan el factoring. El presidente de la República de Colombia hizo sus cambios
y en uso de sus atribuciones constitucionales y en particular las previstas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política y en particular en la Ley 1231 del 2008 y en la Ley 222 del 1995, decreta en el artículo 1 el ámbito de aplicación. Las disposiciones contempladas en el presente decreto se aplicarán de conformidad con las definiciones previstas en el artículo 2 de este decreto a los factores constituidos como sociedades comerciales. En el artículo 2 están las definiciones de factoring y cómo se puede operar el factoring. Y como un ejemplo de factoring dice: una empresa tiene la costumbre de vender sus prendas de vestir a un almacén y recibir el pago de 10 millones de pesos cada 90 días. En lugar de esperar esos 90 días para obtener el pago, la empresa textil puede recibir anticipadamente el valor de esa factura. Para ello, la empresa vende su factura a una entidad de factoring que, por ejemplo, a cambio de un porcentaje de descuento que puede ser del 3%, le entrega la suma de 9.700.000. Aunque la empresa no obtuvo el valor total de la factura, consiguió liquidez casi inmediata y por adelantado. Una vez transcurran los 90 días, la entidad de factoring, que es el nuevo titular de la factura, cobrará al almacén los 10 millones de pesos, logrando una rentabilidad de 300.000 pesos. Hola, mi nombre es Vanessa Meneses Zapata y en el caso número 3 nos dice: los contratos de colaboración empresarial pues son aquellos que mediante los cuales diferentes personas o empresas se unen para colaborar en un desarrollo o ejecución de un negocio, aunando esfuerzos y recursos para un propósito común sin constituir una empresa jurídica distinta a las personas que pues colaboran en el contrato. Y pues los contratos atípicos son aquellos que la ley no regula de forma expresa, así que pues no los encontraremos en ningún código. Sin embargo, pues como la ley es insuficiente para regular cada aspecto de la vida cotidiana y las particularidades de las relaciones económicas y comerciales de la sociedad, entonces surgen los contratos atípicos necesarios para cubrir aquellos vacíos o aspectos no regulados específicamente por alguna ley. Los contratos atípicos tienen su base en los elementos y requisitos generales de los contratos, que por supuesto pues se deben observar y respetar, pues de lo contrario el contrato resulta inoponible, nulo o inválido. Ahora bien, el contrato de cuentas en participación es un contrato de colaboración empresarial que pues permite asociar varias empresas o personas para ejecutar un negocio o proyecto sin constituir una nueva persona jurídica, donde existe un socio gestor y uno o más socios ocultos. La definición de cuentas en participación como contrato comercial que es, la encontramos en el artículo 507 del Código de Comercio, que señala: la participación en un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Entonces, las características propias de las cuentas en participación son que se conforman por dos o más personas que tengan la calidad de comerciantes, donde hay un socio gestor, el cual lleva la administración en su nombre y los demás partícipes pertenecen ocultos ante terceros, y las utilidades o pérdidas se distribuyen según la participación de cada uno en el contrato. Resulta que, de acuerdo al artículo 508 del Código de Comercio, la formación de las cuentas en participación no está sujeta a ninguna solemnidad propia de las compañías mercantiles, así que no hace falta que se constituya mediante escritura pública, siendo suficiente un documento privado firmado entre los partícipes de la colaboración, que para efectos probatorios se sugiere autenticar, aunque legalmente no es obligatorio. Señala el mismo artículo que los distintos aspectos relacionados en la colaboración se rigen enteramente por lo que las partes acuerden, por lo que hay absoluta libertad contractual para configurar el contrato de cuentas en participación.
Este no constituye una persona jurídica independiente de los partícipes, pues no es más que un acuerdo de colaboración para un negocio en específico. Dice el artículo 509 del Código de Comercio que la participación no constituirá una persona jurídica y por tanto carecerá de nombre, patrimonio social y domicilio. Su formación, modificación, disolución y liquidación podrán ser establecidas con los libros, correspondencias, testigos o cualquier otra prueba legal. Es claro entonces que las cuentas en participación es puramente un contrato comercial que no está sujeto a solemnidad alguna y por no constituir una persona jurídica no debe llevar contabilidad como tal, debiendo el socio gestor llevar la contabilidad dentro de sus propios libros. Eso quiere decir que el socio gestor registra en su contabilidad todas las operaciones propias del contrato de cuentas en participación, debiéndolo hacer de forma separada para poder identificar las operaciones relacionadas con las cuentas en participación de sus operaciones propias. También en los contratos de cuentas en participación la factura debe ser emitida por el socio gestor, pues quien es el que vende o presta los servicios en nombre propio. Este es el responsable del impuesto a las ventas y quien tiene que recaudar, facturar y declarar el IVA. También quien debe actuar como agente de retención al ser pues la figura visible ante terceros por las operaciones que realicen en ejecución del contrato de cuentas en participación. Y por último, este contrato puede terminar o liquidar por finalización del objeto social. El artículo 514 del Código de Comercio señala que en la liquidación del contrato de cuentas en participación se aplicarán las reglas para la sociedad en comandita simple.